Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendiente de la radio. Es un placer enorme estarles saludando precisamente ahora. Yo soy Andrés Martínez Álava, esta es La Opinión. Ya estamos en directo a través de la frecuencia modulada 89.7 de Radio Son de Manta. Ventajosamente llegamos a toda la provincia sin ningún sitio en excepción. Y eso nos deja por sobre todas las cosas contentos de la aceptación de cada uno de ustedes que nos hacen, modestia aparte, el espacio de opinión más escuchado a esta hora en el distrito, Manta, Montecristi y Jaramillo, y con gran fuerza en Puerto Viejo. En redes sociales estamos como Radio Son de Manta, nuestra cuenta principal y más de 85.000 seguidores. Además, en el Dato Digital EC, nuestra cuenta anexa, donde compartimos noticias alternativas para todos ustedes. Siempre por estar, muchas gracias. El titular de hoy es la Avenida 105, o conocida popularmente como la 105, la 108, calle 15, y Avenida Universitaria, sector de la tercera entrada, como tal. Esta es Ciudadela Universitaria. Debe tener algún nombre en específico la carretera, pero todos las conocemos como la entrada número 3. Serán las primeras calles intervenidas en el plan calles que pondrá en marcha el municipio de Manta a partir del día lunes 28 de abril. Algunos nos preguntaban ayer, después de la circulación del primer video que nosotros hicimos en Opinión, ¿de qué año? Por supuesto, del año 2025. Es legítimo, ojo con esto que voy a decir, es legítimo que la gente sea un tanto incrédula en este tiempo, no solamente en Manta, en la provincia, en el país. Para que ustedes tengan una idea, a mí me llegan, yo digo que a manera de cadenas, incluso mensajes diciendo que aceptan cualquier tipo de crédito, que la situación está muy difícil y que ponen a disposición tal cosa, pidiendo ayuda de un lado y de otro, múltiples labores sociales. ¿Saben por qué es eso? Porque pasamos por un duro momento. Es verdad, en este intento de, entre comillas, refundar el Estado por parte del gobierno ecuatoriano, Manta no es una excepción. La criminalidad está a la orden del día y eso, por supuesto, hace que el comercio se ponga nervioso, los medios de comunicación resaltando siempre, por sobre todas las cosas, lo más negativo, porque es lo que más vende, lo que más noticia da, lo que más se comparte, lo que más se comente, porque la gente se identifica y tiene todo el derecho de hacerlo. Y dejamos de lado lo bueno que nos puede llegar a pasar en una situación general que es muy opaca. Esa es la realidad, tampoco hay que esconderla. Cada quien cuenta lo que mejor le parece y la línea editorial, por ejemplo, cuando hablo de los medios de comunicación, es siempre respetable. Pero en una situación general tan opaca, las cosas buenas van quedando siempre en segundo plano, porque decía el maestro Facundo Cabral, una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que pega el mundo, se multiplican por miles de millones de caricias. Por citarles un ejemplo de qué es lo que siempre más predomina dentro del imaginario colectivo, siempre la desgracia. Entonces, es legítimo que la ciudadanía hoy sea incrédula ante la situación en general de lo que nos puede pasar en la ciudad o de lo que puede venir a nivel del país. Pero es noticia. Así como también es noticia la criminalidad, también es noticia que el plan Calles con una inversión superior a 10 millones de dólares empieza a rodar este lunes 28 de abril del año del Señor, para quienes somos creyentes 2025, es decir, ya. El día lunes se intervendrá la avenida 105, avenida 108 en Tarqui, con una particularidad. Ambas en su momento fueron intervenidas para debajo de la tierra poner lo que denominan un ducto cajón los técnicos. Un ducto cajón que arrancó Agustín Intriago y que después bien continuó Marciana Valdivieso. Ducto cajón de aguas lluvias para evitar las inundaciones. Ok, ya no es problema las inundaciones porque Tarqui ya no nos llega el agua al cuello como llegaba antes, en otras épocas, en otras administraciones. Pero sí es cierto que la carretera parece un campo minado, es verdad. Y la autoridad local, el gobierno local, la alcaldía debe de reconocerlo como tal. En este espacio de reconocimiento empieza el trabajo, es decir,
Ya nos pusimos las medias, haciendo referencia al alcantarillado sanitario y la red de aguas lluvias en este sector particular para que ya no se llene más de agua. Ahora empiezan las carreteras. Además de la avenida 105, avenida 108, calle 15 y avenida Universitaria, entrada número 3, tramo 3, esta carretera como tal, hubo mucha gente ayer en plataformas digitales sobre el video que nosotros colgamos de La Opinión a través de El Dato Digital EC. Si usted no ha tenido tiempo de revisarlo, lo invita a que lo haga. Que nos preguntaban, bueno, ¿y en este sector para cuándo? Nos decían el Jocay, nos decían Uribe, nos decían entrada Costa Azul, múltiples sectores que nos escribieron en TikTok, en Instagram, en Facebook. Ventajosamente el video fue muy bien receptado. Mucha expectativa de parte de la gente, pero también cierto grupo incrédulo de decir, ¿será que arrancan ya? ¿Será que nos pasan cosas buenas? ¿Será que verdaderamente hay una esperanza de trascender en este tema? Porque repito, ante todo lo que nos aqueja, las buenas noticias quedan muy chiquititas. Y más aún en un contexto como el nuestro, donde la roja, como hacemos referencia desde la prensa, está a la orden del día y se apodera de todos los titulares. Repito, es noticia y cada quien puede hacerlo de la manera en la cual mejor considere conveniente su orden, su organización en cuanto a su línea editorial, pero esa es la realidad. Las noticias pequeñas, las noticias grandes quedan pequeñas como tal. Resaltamos este trabajo que va a arrancar a partir del día lunes porque al igual que el abastecimiento del agua potable y por supuesto la criminalidad, que es una problemática nacional y que tiene como únicos responsables al gobierno nacional y su equipo de trabajo en Policía Nacional, Ministerio de Interior, Fuerzas Armadas, Centro de Inteligencia, etcétera, como tal, dejan mucho que desear y generan mucha opinión en todo el país como tal. Pero al igual que el abastecimiento del agua, al igual que la inseguridad, es apremiante que se resuelva el problema de las calles en Manta. Y por eso es noticia para nosotros. Empiezan a trabajar a partir del día lunes. Esto lo inaugurará la alcaldesa Marciana Valdivieso y lo que ellos denominan, me refiero a la alcaldía, la máquina del cambio empezará a trabajar desde la avenida 105, 108, calle 15, avenida Universitaria. Por supuesto que a la noticia ser que se van a intervenir más de 107 calles y serán más de 70 kilómetros los que se repavimentarán, no serán bacheados, serán calles totalmente nuevas, es legítimo que la ciudadanía diga, ¿cuándo vienen por mi sector? Es decir, ¿cuándo me van a pavimentar las calles? Ustedes pueden estar completamente seguros, prepara el video de alcaldía, por favor, equipo, que nosotros, desde este medio de comunicación y a través del Dato Digital EC, principalmente en el orden de noticias, vamos a estar informando día tras día, según la planificación y cómo avance, qué es lo que van a hacer. Porque yo considero y creo igual que usted que, por supuesto, la ciudad en líneas generales merece ser intervenida, porque no hablamos de una, ni dos, ni tres calles que están en mal estado. Son múltiples y la autoridad principal lo ha reconocido, que es algo de las cosas a las cuales yo siempre decido apoyar. ¿No? A mí me fastidia y desconozco por completo a la autoridad que a través de lo que muestran en sus plataformas digitales creen que todo está bien. Por eso me identifico y hemos decidido resaltar y apoyar esta iniciativa. Yo le digo plenamente, siempre nos identificamos, aquí no hay medias tintas en este espacio. Lo último que escucharán serán reflexiones hipócritas. Cuando se trata de progreso para la ciudad, hoy está Marciana, antes estuvo Agustín, mañana puede venir fulano. Y así sea que no nos llevemos, porque en algunos casos nos ha pasado con ciertas autoridades. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Explíquese, Andrés Martínez. Que una cosa no tiene que ver con la otra significa que el hecho de que yo, por alguna razón X, no me lleve o no me agrade cierta autoridad, no significa que yo tenga que meter al micrófono a decir que todo está mal porque no me cae bien fulano. Eso por lo menos conmigo no funciona. Todos los proyectos en beneficio, yo lo hablé sobre la prefectura, en beneficio de Manaví, en beneficio de Manta, merecerán el respaldo de este joven en la opinión. Lo hablé, por ejemplo, en el caso de Leonardo Orlando, cuando pusieron un montón de ejemplos. Y empezamos a hablar sobre el tema de la delegación de la carretera Montecristi-Puerto Viejo, el tema del peaje y tal. Yo dije abiertamente, estoy totalmente de acuerdo en que el gobierno intervenga. Y miren, que el gobierno intervino
en este caso particular, y vayan a la página de la Prefectura de Manabí, vayan a la página de Leonardo Orlando para que vean cómo están todo arreglando. Después de que el gobierno nos dijo, les quitamos la concesión y empezamos a trabajar nosotros. Y les quitamos obviamente el peaje, porque es injusto que ustedes estén cobrando un peaje y no están arregladas las carreteras. El gobierno al quinto día empezó a trabajar su maquinaria. Y después, por supuesto, un juez se puso de parte, a través de la ley, del prefecto Leonardo Orlando, y tiró abajo el término del contrato por parte del gobierno. Es decir, hoy se sigue cobrando el peaje y hoy sigue la vía delegada a cargo de la prefectura de Leonardo Orlando. Vaya, vean cómo tienen maquinaria trabajando en la prefectura de Manabí. ¿Qué significa esto, familia? Que tenían razón el gobierno al momento de querer quitar la concesión porque no estaban trabajando bien. Tuvieron que, para hablarle clarito a la gente, jalarle las orejas para que se pusieran a trabajar en lo que verdaderamente importa, porque ese peaje recogía $10.000 diarios. Recoge más de $10.000 diarios en un día común. Saque usted feriados, eventos especiales y demás. Entonces, hizo bien el gobierno. Y mucha gente interpretó que yo estaba en contra de Leonardo Orlando, en contra de mis amigos correístas de la prefectura. No, pero no resaltaron cuando yo dije, la prefectura de Manabí tiene todos mis respetos por cómo han intervenido esa prefectura de Manabí, más que el EMETOP, ayudando a las zonas rurales que todavía siguen siendo afectadas por las lluvias en el invierno en Manabí. Eso no resaltaron, ahí no dijeron nada. ¿Por qué? Porque una cosa, repito, no tiene que ver con la otra. Si una cosa se está haciendo bien, se lo resalta. Si usted se la está haciendo mal, también se lo resalta como tal. Para eso estamos nosotros en el uso del micrófono. Aquí no venimos a seleccionar de quién hablamos bien y de quién hablamos mal. Entonces, por eso hemos decidido apoyar esta iniciativa, todo lo que tenga que ver en el orden social. Por ejemplo, hemos hablado también de Montecristi, y cómo Montecristi se proyecta al cambio por sobre todas las cosas con su propia fuente de captación de agua, que la debió tener hace muchísimo rato, pero que fue olvidada por gobiernos anteriores, y hoy está haciendo un buen trabajo Jonathan Toro. ¡Qué excelente! Yo siempre les he dicho a ustedes, el peor error que cometen los medios de comunicación, o ciertos opinadores que se creen omnipresentes, y que su opinión es la más bacán de todas, es ponerse en contra de las autoridades. ¿Qué autoridad llega al poder para querer hacerle el mal a la ciudadanía? Que en el transcurso no puedan con el cargo, esa es otra cosa. Pero yo estoy totalmente convencido que todos llegan con la intención de querer sumar. Que unos lo hacen mejor y otros lo hacen peor, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Pero debe haber una motivación social para poder llevar adelante proyectos políticos. Resaltemos el video porque de esta intervención sobre la calle Avenida 105, Avenida 108, Calle 15, Avenida Universitaria, Tramo 3, que serán las primeras vías intervenidas por la municipalidad en el plan calles. Ya se viene hablando hace mucho rato, lo adelantaba la alcaldesa Marciana Valdivieso en un podcast. Luego de eso, reflexionamos sobre una entrevista que dio hoy un amigo, podemos casi que decirlo, un invitado de la casa, que lo recibimos siempre en este espacio. Habló para Radio Armónica a nivel nacional y el canal Primera Plana en YouTube, el señor abogado constitucionalista Esteban Ron, y dijo muy claramente, porque Revolución Ciudadana a través de Reto presentó ayer 1.875 actas con supuestas irregularidades donde ellos siguen abonando a un supuesto fraude, hizo una contabilidad precisa Esteban Ron y dijo que es imposible seguir hablando de fraude, y por sobre todas las cosas de que se repita una elección. Lo hablaremos después de escuchar este mensaje de la alcaldesa Marciana Valdivieso y el inicio del plan calles que será anunciado este día lunes 28, no sé el horario todavía. Estamos nosotros presionando para que pueda conversar con nosotros antes la alcaldesa. Tengo que ser sincero con ustedes, parece que no se va a poder, porque sería como expoliarlos a todos ustedes, ¿no? Como dicen los chicos cuando le cuentas una película antes de tiempo. Sería un poco injusto, ¿no?, que venga a hablar aquí. Ya ustedes saben cómo soy yo, le voy a sacar todo a la alcaldesa, y entonces ya no tendrán nada que anunciar el día lunes, pues, ¿no? Entonces, por eso yo veo un poco difícil que venga ella antes del día lunes, pero seguimos haciendo el intento, el equipo sigue trabajando, ya saben cómo yo soy de intenso, entonces los tengo ahí presionando para que vengan y nos cuenten primero a nosotros. Pero bueno, veremos. Vamos con lo que dijo la alcaldesa Valdivieso. ¿Cómo este equipo resolvió la vía puerto-aeropuerto? Ustedes recuerdan cómo era. Baches, huecos, abandono por parte de los gobiernos del pasado. Y fue este equipo del cambio, de la mano de Agustín, quienes hicimos esta obra, dejando esa vía papelito. Pues bueno,
Ahora el gran reto de este equipo del cambio será hacer lo mismo en las vías de las parroquias y barrios de todo Manta. Y aquí quiero hacer énfasis, no es bacheo, es la repavimentación, incluso con aceras. No una, ni dos, ni tres, sino 107 calles que hemos priorizado en la ciudad. ¿Y saben por qué lo estamos haciendo? Porque sabemos del abandono que durante décadas tuvieron las vías de la ciudad, pero también cómo los gremios de transportistas de la ciudad, y en especial la ciudadanía, nos pedían de manera permanente una intervención integral e histórica en las vías de la ciudad y la zona rural. No solamente el centro de la ciudad, sino también la zona rural. La zona rural que en su momento fue intervenida vía San Mateo, por ejemplo, por esta alcaldía en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dato no menor, y también la ruta E15 que conecta San Lorenzo en adelante, ahí de largo, ruta Espóndilos es todavía parte de esta. Esto sí a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahí también se arregló este problema en el sector, recuerdo muy bien, ya me voy a acordar, la resbalosa era este sector. ¿Se acuerdan ustedes que alguna vez han estado por la zona rural, que estaba un socavón enorme? Bueno, eso también lo resolvió el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, repito, al César lo que es del César, como decían los romanos. Así va a ser un recapeo, una repavimentación, no va a ser un bacheo. Incluso en algunos sectores incluyen las aceras correspondientes después del trabajo debajo de la tierra que ya se ha realizado. A las 12:30 de hoy estaré conversando con el gerente de la Autoridad Portuaria de Manta, Byron Franco Tutibén. ¿Qué voy a conversar con el señor ingeniero? Bueno, con él voy a conversar algo que nos quedó pendiente desde la semana pasada porque nos fuimos todos de feriado, pero el día miércoles se firmó la adenda sobre el contrato de delegación del puerto de Manta, no, el puerto internacional de Manta para ser más exacto. Es decir, entre Adgunza, el representante legal del contrato, aquí son administradores del Terminal Portuario de Manta, o TPM, con el gobierno nacional. Todos los detalles de ese contrato lo conocerán dentro de breve con el señor gerente. También estamos intentando que el equipo ponga en contacto con los representantes de TPM y también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en su determinado momento con sus representantes, que viene a ser prácticamente lo mismo, porque quien pone, por ejemplo, el gerente en este caso en el Terminal Portuario en la Autoridad Portuaria de Manta, es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, todos lo sabemos. Quien pone al presidente, al directorio, es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, todos lo sabemos, quienes estamos involucrados en el medio. Presidente y directorio de Autoridad Portuaria, señor gerente de Autoridad Portuaria de Manta, son puestos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, que tengamos nosotros ya el señor gerente es como que estemos hablando directamente con un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero haremos el intento por conversar con el señor ministro en su momento como tal. Vamos rapidito al repaso, porque me quedan unos minutos antes de irme a la pausa. De lo que les acabo de decir hace un momento fue noticia porque lo explicó tan bien, tan bien Esteban Ron, el abogado experto en Derecho Constitucional, el doctor Esteban Ron, hoy en Armónica a nivel nacional y al mundo en plataformas digitales por Primera Plana. ¿Qué es lo que ha presentado Revolución Ciudadana a través de Reto sobre las actas de supuestas inconsistencias? Porque ni siquiera podemos afirmar que las 1.785 actas que presentaron verdaderamente tienen irregularidades. Ellos dicen, ahora tendrá que esto ser aceptado por el CNE y revisarse como tal. Entonces, en el supuesto caso de que esas 1.785 actas todas tengan irregularidades, como dicen quienes abiertamente han perdido, en este caso Revolución Ciudadana, ¿cuántos votos significan? Más de 600.000, perdón. ¿Cuánto hay que cortarle eso cuando hablamos de nulos y ausentismo? ¿Cuánto queda? Y en el supuesto caso de que lo que quede sea todo para Luisa González, lo cual es totalmente improbable porque no lo van a hacer absolutamente todos los votos, hay una tendencia marcada para una sola carrera política, ¿cuánto sumaría y cuánto es la diferencia que tiene en este momento para que sigan cierto grupo, evidentemente buscando desestabilizar al gobierno, hablando de fraude? Escuchemos lo que dijo Esteban Ron, es muy interesante porque te lo explica clarito y ahí ya no hay más discusión. Escuchemos.
reto, cuando cito, es 1.875. Eso es lo que dice la noticia, Andrea. ¿Y cuántos votos representarían esas 1.875? A eso vamos, al análisis cuantitativo. Ya me leíste la mente, Andrea. ¿Sí? Sí. Son 1.875 actas que podrían tener un total de 656.250 votos. ¿Sí? Total, en el mayor de los casos y en el mejor de los casos. A estos 656.000 y pico de votos, tendríamos que, con un juego sencillo, ¿no? Porque va a depender mucho de los lugares, tendríamos que restarle el ausentismo, ¿sí? Que viene a ser el 16.24%, que fue el nivel de ausentismo en la segunda vuelta. Y los votos nulos, todavía no tenemos un dato duro de los votos en blanco, y además estos son consignables al final de la jornada electoral, que es el 6.6% para la segunda vuelta. Si nosotros sumamos los dos valores que no se expresan dentro de estos 656.000 votos, tendríamos un total casi del 23%. ¿Sí? Lo que significaría que son 150.000 votos menos aproximadamente. Es decir, que habría 500.000 votos en el mejor de los casos, que estarían en disputa. Sin embargo, recordemos, Andrea, que no todos los votos van a ir a Luisa González, que hay tendencias votacionales en las diferentes provincias. O sea, estamos hablando de que los 500.000 votos son el total. El total de los votos que podrían estar... en revisión, con base en estas revisión. Impugnaciones y con base en este número de actas que usted acaba de referir. Sí, con una cuantitativa muy sencilla, pero Fabricio, ¿no? Del total de los votos posiblemente consignados, menos el ausentismo, menos los votos nulos, 500.000 votos. Pero es lo que yo siempre, y contigo lo hemos hablado, Fabricio, los 500.000 votos no van a ir a Luisa González directamente, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Y otro dato muy interesante, ¿sí? Dentro de esto, son 1.875 actas. El total de actas en el Ecuador son 41.544, es decir, una por cada junta receptora del voto. Para que se produzca una nulidad de elecciones, debería haber una afectación superior a 12.463 actas, 12.500 actas, ¿sí? 1.800 bajo ninguna circunstancia llegarían a tener esta afectación. Entonces, muy complicado que se dé paso a este tipo, en primer lugar, de reclamación, si es que ya fue tratada en las juntas provinciales electorales o en las del exterior. Segundo, y no hay mayores datos, como te decía, del Consejo Nacional Electoral, no conocemos si fueron presentados con las evidencias. Pero ya en el juego numérico es imposible, en este caso, la reversión del resultado, y menos aún una nulidad. Y menos aún una nulidad. Pero lo explica tan preciso, con números, que es al final lo que se va a tratar de forma predominante cuando el Consejo Nacional Electoral, en el caso de que acepte esto, empiece la evaluación como tal, resaltando lo lejos que quedaría, lo muy lejos que quedaría que se siga hablando de un presunto fraude como tal y de que con estas actas se pueda terminar como que empatando la situación. Hasta allí, ustedes sacan sus propias conclusiones. Alfredo Menéndez, un abrazo para usted. Mi gran amigo, Hanner Cuellar, le mando un abrazo muy importante. Mi pana Hanner está escuchando siempre el programa. Espero poder verlo mañana, conversar un momento, tan siquiera. Le mando un abrazo, mi querido Hanner. Gracias por estar conectado. Jenny Verduga, un abrazo por sobre todas las cosas. Y también a mi pana José Lucas, en esta ruta que hemos emprendido de visitar a nuestros amigos emprendedores. Ya tuvimos una primera muy gran impresión, lo vamos a ir a visitar también en los contenedores del nuevo Tarqui. A mi pana José Lucas, se lo prometo, José, solo es cuestión de un poco de tiempo organizarnos, porque verdaderamente la agenda es muy apretada. Después no puede terminar Andrés Martínez como Don Edison, centrando y cabeceando, hay que delegar. Así que ahí vamos, 12:31, señores, vamos a la pausa de inmediato. 12:35 estamos de vuelta, no se desconecten, más bien quédense, porque va a conversar con nosotros el señor ingeniero, gerente de la Autoridad Portuaria de Manta, Byron Franco Tutibén, y los detalles de la renegociación del contrato, la firma de la adenda sobre el contrato de delegación en la administración del Puerto Internacional de Manta. Con ellos todos los detalles, el representante de gobierno conversará con nosotros. Pausa cortita, volvemos. Muchas gracias a todos ustedes por continuar
estar conectados con nosotros. Yo soy Andrés Martínez Álava. Esta es La Opinión. Estamos en directo a través de la frecuencia modulada 89.7 de Radio Son de Manta. Ventajosamente cubrimos toda la provincia sin ningún sitio en excepción. Además, en redes sociales como Radio Son de Manta y El Dato Digital EC. Antes de saludar con el ingeniero Byron Franco Tutibén, que es el gerente de la Autoridad Portuaria de Manta, nuestro siguiente invitado, quiero aprovechar para enviar un saludo muy especial. Estuvimos compartiendo el día sábado en el cumpleaños de mi compadre y amigo, el señor jefe político de Jaramijó, Auro Palma Mieles, con el señor Samuel El Negro Celi. Quiero resaltar de forma muy especial el trabajo social que vienen realizando a través de su fundación, que lleva el mismo nombre, así se lo conoce a él como El Negro. Samuel El Negro Celi, destacar el trabajo que realizan y, por sobre todas las cosas, agradecer por el aporte. Vamos a estar próximamente en Junín, aceptando la invitación que nos hicieron a la enorme finca Mis Cuatro Amazonas, más de 18 hectáreas. Esta propiedad tiene hotel, tiene múltiples restaurantes, piscinas y además también un río que atraviesa natural, donde la gente también disfruta de los feriados y cualquier otro día. La invitación es justamente para que la ciudadanía en Manta, en Montecristi, en Jaramijó y en Puerto Viejo, donde ventajosamente somos líderes, por lo menos en este horario, puedan visitar hasta Junín la finca Mis Cuatro Amazonas para que disfruten de todos los atractivos que ofrecen. Allí con mi pana Samuel El Negro Celi, así que le mando un fuerte abrazo a él. Sé que en este momento está fuera de la ciudad. A Auro también, gracias por la apertura que nosotros podamos visitar y muchísimo gusto que sean patrocinadores nuestros próximamente, así que va a ser un honor. Un abrazo para ellos que sé que están escuchando. Dicho lo cual, señores, vamos de inmediato a conversar sobre esto que se firmó la semana pasada. Antes de que nosotros nos fuéramos al feriado, nos preparamos para recibir esta muy buena noticia. Bueno, 2 semanas antes, justamente el tema de la firma de la adenda sobre la renegociación del contrato de concesión del Puerto Internacional de Manta entre el Gobierno Nacional y el representante del administrador, en este caso Adgunza. Todos los detalles los conoceremos con el señor gerente de la empresa de la Autoridad Portuaria de Manta, Byron Franco Tutibén, a continuación, a quien saludo con mucho gusto. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre prestos para, obviamente, socializar todo lo que está haciendo la Autoridad Portuaria de Manta con el público, y un abrazo fuerte a los radioescuchas. Esa es su cámara para que quede bien registrado todo, y arranquemos, por favor. Lo primero y a lo que más destaque hizo justamente el Gobierno Nacional fue justamente que ya se iba a hacer nada más un canon único. Ya no iba a haber un canon fijo ni variable, sino que un canon nada más único, y el incremento iba a ser del 3,5% del 3% al 7,5%, es decir, beneficioso para la administración local y en este caso a la prefectura y a la alcaldía de Manta también, porque ya no solamente esto iría a la cuenta única del Estado, sino también a estas 2 entidades antes mencionadas. Arranquemos por favor para después desglosar los detalles. Bueno, sí, como lo hemos venido mencionando en algunas entrevistas de mi parte y tanto del representante de la cartera de Estado, el ministro Roberto Luque, es la famosa renegociación del puerto de Manta, que realmente digamos, en su mayor esencia estaba enfocado al cambio, como bien lo mencionas, en un cambio de un canon de variable, pasarlo a un canon fijo, y que pues, sí, obviamente sea superior al que ya teníamos. Pasamos de 3.2, 3.5% promedio a casi un 7.5%. Casi un 7. No, el nuevo es 7.5 ya, fijo. Okay. Fijo, ya, ok. Pero el anterior, como tenía varias, digamos, variables, era en promedio 3.2 o 3.5 porque no era fijo. Okay. Entonces ahí sí, básicamente a niveles de dólares duplicamos los ingresos al Estado. Pero eso es lo que todo el mundo tiene en su cabeza y lo que necesita saber la ciudadanía, bueno, ¿qué más se hizo y por qué el proceso demoró tanto? Aparte del canon único, nosotros hemos mejorado 23 cláusulas dentro del contrato, hemos clarificado las inversiones que tiene el privado registrado y Autoridad Portuaria de Manta, que podría explicarlo un poquito más adelante. También hemos mejorado el modelo económico para que el privado, TPM, se comprometa a, digamos, adelantar un poco de obras empezando desde el 2025, en el 2026, y que las obras no estén, digamos,
concentradas únicamente por las fases que marca el contrato, sino que se puedan de cierta forma distribuir de una forma más eficiente. ¿Sí? Vamos a llegar entonces a los detalles de las 23 cláusulas o puntos nuevos dentro de... Pero antes, para que la gente lo tenga claro, la ciudadanía que sigue este programa sabe que nosotros hablamos clarito. ¿Cuánto significa el plata que nosotros pasemos de 3,2 o 3,5, teniendo a consideración que el canon antes era variable, ahora es un canon fijo de 7,5? ¿Cuánto significa, en este caso en plata, el incremento? Pasamos de un anual de $800.000 recibidos con el contrato anterior, y con la adenda pasamos a 1.8, 1.9 millones de dólares anuales. Wow, es bastante. Es más del doble. Más del 100%. Sí, es más claro, por supuesto. Yo sorprendido totalmente por el incremento. Una renegociación súper bien, que es lo que la gente esperaba. Ahora, en la repartición, porque esta parte es significativa, ¿no? Esto a través de una económica urgente se propuso por la asambleísta Valentina Centeno, representante de gobierno, manabita, que yo he dicho que con esta simple acción ha terminado haciendo mucho, mucho más que otros asambleístas manabitas en la historia del país sobre el trabajo de los manabitas en la Asamblea Nacional. Pues quiero decir con esto, porque el hecho de haber incentivado a través de una económica urgente que esos recursos, parte de esos recursos se queden en la provincia y en Manta como tal, habla abiertamente a este espacio de que el gobierno, más allá de lo que se diga, sí cree en descentralizar recursos. Explíquenos un poco esto y la injerencia justo de esta económica urgente propuesta por la asambleísta Centeno, y después cómo terminamos en la repartición de ese dinero anualmente. Sí, bueno, ahí vale mencionar que, y es muy positivo que, digamos, hay que reconocer que este gobierno resuelve. Hubieron muchos procesos de renegociación y varias administraciones antes que no lograron renegociar. Esta administración renegoció. Y hubieron moción por la ley la ley del puerto de Manta, que se añadió a la ley de alivio financiero, que también en su momento estuvieron expuestas, pero nunca concretaron. Ahora, no solo renegociamos, sino que también añadimos la ley de modernización del puerto de Manta a la ley de alivio económico, que es lo que hace es básicamente que parte de la retribución que tiene el Estado mediante la alianza público-privada en concesiones portuarias, hacer un traspaso de descentralización justamente a los GAT. Estos son Prefectura y Manta, que van a ser beneficiados con un 70% GAT de Manta y el 30% la prefectura. Entonces, eso de ahí ya está en la ley de alivio económico y se va a comenzar a evidenciar a partir de mayo. Nosotros ya estamos haciendo el proceso, hemos llamado a las autoridades, tanto de prefectura como de alcaldía, hemos marcado una hoja de ruta. Para que quede clarito. Para que quede clarito, y pues obviamente nosotros tenemos que coordinar con nuestro rector en el tema financiero con el Ministerio de Finanzas, que es el que nos va a decir, ok, ya está habilitado para que hagan el traspaso, los cursos correspondientes para que esa plata le llegue a los GAT. ¿Sí? Bueno, pero del 1.800.000, más o menos, que es lo que les quedaría en este caso ahora con este canon fijo y el 7.5% de las regalías, el 30% se lo lleva el Estado, ¿verdad? Correcto. Ya, es decir, de ese 1.800.000, el 30% va a la cuenta única del Estado, el 70% queda entre Manta y, en este caso, la prefectura de Manaví. Así sería. Correcto. Entonces, claro eso, y de ese 70% que queda para acá, ahí se lo divide, ¿no? Suma ese 100%, 70 para Manta, 30 para la prefectura de Manaví. Clarísimo. Sí, abonando claramente a que este gobierno, además, yo le reconozco plenamente lo que usted dice. Nosotros sí que sabemos de todos los problemas que ha tenido el puerto de Manta. Sí que lo sabemos. Tremendos problemas que ha tenido. Y por sobre todas las cosas, quienes han intentado adentrarnos a una renegociación, hay mucha gente ahí que yo le voy a dar crédito, como por ejemplo el trabajo de avanzada que hizo en su momento en el gobierno del presidente Lasso, el ministro Darío Herrera, mantense, que después, dicho sea de paso, clarito lo hablo, tiró todo abajo el ministro que siguió, que fue el señor César Ron, que estuvo hasta el final, cómo se intentó a través de un exgerente de autoridad puerto de Manta también terminar el contrato de forma unilateral. Todo lo conocemos nosotros a detalles porque seguimos la historia, y por eso le reconozco que cuando llegó usted se puso los puntos sobre las IES y se empezó a trabajar correctamente en la renegociación de este contrato, y el gobierno no solamente que lo renegocia, sino que también demuestra que más allá de los discursos, que a veces quedan bien nada más en palabras, técnicamente se está aplicando una descentralización. Esto pegó justamente con el tema de la vía Montecristi-Puerto Viejo, demostrando que el gobierno tiene voluntad política para que los gobiernos locales administren recursos en pro del mejora de
de su ciudad o la provincia. Ahora, detalle importante, no sé si usted nos puede ayudar en esto. Tendrán que ser obras portuarias, ustedes van a vigilar eso, por ejemplo, pongamos ejemplo el municipio de Manta, le cae mañana ese dinero, ¿ustedes fiscalizarán eso? ¿Quiénes serán los encargados de fiscalizar de que ese dinero vaya a obras que tengan que ver con el desarrollo portuario? Bien, sí, toda ley tiene un reglamento detrás, y parte de este reglamento que un poco nosotros hemos aportado es justamente que este dinero sea utilizado en el desarrollo de obras en torno al puerto, tanto para Prefectura y para Manta. Nosotros como AQM vamos a determinar una comisión de fiscalización. Sí, va a haber comisión. Que se va a reunir con el GAT de Manta, pues, y vamos a irle dando seguimiento a las obras que se están haciendo, las necesarias, y poder, digamos, hacer una dinámica de trabajo para que, pues, obviamente, este recurso todo fluya. Y sea bien invertido justamente para el desarrollo del puerto de Manta, porque hoy en día, digamos, indirectamente la Prefectura y el GAT de Manta no dejan de ser partícipes de esta alianza público-privada. Sí, totalmente. Pero ¿ustedes tienen sugerencias sobre las obras, ya que ustedes son los expertos en temas portuarios, o solamente deja que proponga el municipio de Manta, por ejemplo? Nosotros, con nuestro departamento de operación, con nuestra dirección de operaciones y nuestra dirección de infraestructura, estamos revisando cuáles serían las obras urgentes que tenemos. Por ejemplo, agua potable y aguas residuales en el TPIC es urgentísimo. Si en algún momento desean ampliar la vía, pues también nosotros estamos prestos a que ese dinero se utilice en esa ampliación de vías que es justamente la vía al puerto. Y ellos más bien, ya tuvimos una reunión con los delegados y quedaron en entregar justamente un cronograma de obras que va a ser revisado por nosotros, discutido, y vamos a consensuar. Sí. Bien, perfecto. Para que la gente lo tenga claro, cuando usted hace referencia al TPIC, se refiere al terminal pesquero y cabotaje. De cabotaje, ya. El artesanal, el que administran ustedes, el otro es el internacional. Artesanal, marginal, TPIC, sí. Ya vamos a llegar hasta ese punto, sí, justamente. Nada más para no desviarnos de lo que usted ya ha comentado. Vamos a entrar porque, sí, el gobierno también en su momento habló de que puede tomar partida por arreglar este terminal pesquero y de cabotaje y los metros que tienen destruidos desde el terremoto. Pero llegaremos hasta ese punto. Antes de que nos desviemos del tema, de las 23 nuevas cláusulas en el contrato, ¿alguna en especial que usted le llama la atención y diga, Andrés, esto es importante que la gente sepa? Sí, por supuesto. La cláusula 85 habla justamente, clarifica primero lo que son las obras adicionales y las obras obligatorias. Y antes de entrar en detalle, lo que antes la ciudadanía tenía, digamos, en su cabeza es que había mucha confrontación de información cuando TPM presentaba resultados de inversiones por 70 millones de dólares y APM únicamente 35, 40 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia? Pues nosotros obligamos, o más bien solicitamos al privado de que efectúe justamente una auditoría de inversiones para ver dónde está ese desfase. Y digamos, ¿qué es lo que ha pasado? El TPM es una entidad privada que se rige a una contabilidad normalizada, normada por el SRI, por la subsistencia de compañía, y les toca declarar todas las inversiones que ellos hacen como inversión. Sin embargo, Autoridad Portuaria de Manta lleva una contabilidad pues un poco más ligera por ser una empresa adscrita al Estado, con unas directrices muy básicas, donde únicamente registra las inversiones obligatorias, es decir, las que están en el contrato. Entonces, uno tiene inversiones necesarias u obligatorias y obras adicionales. Las inversiones adicionales siguen siendo obra para el privado, pero para APM no las puede registrar porque no las podía certificar. Entonces, ese desfase justamente son las obras que Autoridad Portuaria de Día, hasta Autoridad Portuaria de Manta, no podía certificar. Hoy en día la cláusula 85 nos permite certificar esas obras adicionales, que no son las obligatorias. Es decir, el Estado no solo va a recibir los 170 millones de dólares de inversiones, sino que adicionalmente va a recibir todas las obras adicionales que en su momento tengan que ser inversiones necesarias por justamente cómo se va a mover el modelo de negocio del puerto, que recordemos que es un proyecto joven, tiene apenas 8 años y faltan 32. Entonces, en el camino puede haber alguna obra adicional necesaria que sea urgente, y esa obra, digamos, va a ser considerada como inversión y va a ser recibida por el Estado en el año 40. En la cláusula 85, entonces, básicamente, para que la gente lo entienda, ustedes se van a hacer cargo de ciertas obras. Ustedes como Autoridad Portuaria de Manta. No, son certificaciones. Hoy en día, por ejemplo, digamos, Autoridad Portuaria tiene como obligación hacer un muelle, por poner un ejemplo.
pero el día de mañana tiene que hacer una obra adicional, por ejemplo, porque necesitamos cámaras de frío para los pesqueros. Eso no está en el plan inicial. Ellos pueden hacer la obra y el Estado la va a recibir. Ya. Básicamente. Esas son obras adicionales. Siguen ganando. Bien. Por supuesto, pero APM obviamente hoy en día solo puede certificar las obras obligatorias, no las adicionales. De acuerdo. Ahora, la cláusula 85 te permite que esas adicionales también sean certificadas y que van a ser retribuidas al Estado cuando finalice la concesión. Qué bueno, me alegra mucho. El negocio por todos lados pinta bien. ¿Alguna otra cláusula que es importante que sepamos? Hay algunas cláusulas adicionales que no entraría en tan detalle porque son 23, pero básicamente hay otras cláusulas que responden a la administración del contrato, porque tienes una administración del contrato por parte de Autoridad Portuaria de Manta y una administración del contrato por parte de TPM. Había muchas cláusulas que estaban, digamos, muy macros y se prestaban para la interpretación por parte por cada una de las administraciones, generando conflicto y no llegando a nada. Entonces lo que hicimos fue esclarecer esas cláusulas para que no quede en las administraciones actuales ni futuros la interpretación de las mismas, sino que sea algo mucho más orgánico y mucho más claro. Familia, estamos conversando con el ingeniero Byron Franco Tutibén. Él es el gerente de la Autoridad Portuaria Manta y nos pone sobre la mesa detalles significativos de lo que significó hace 2 semanas la firma de adenda sobre el contrato de delegación sobre el Puerto Internacional de Manta entre el Estado ecuatoriano y la multinacional Agunza. Ahora, está claro eso. Para mí está totalmente claro. Las partes más significativas, el contrato es extenso. En su momento voy a preguntar si lo podremos tener. Pero el puerto artesanal, donde están nuestros pescadores más sencillos. Todos conocemos quienes estamos involucrados en el medio y hemos seguido justamente la actividad del puerto, de que, ¿cuántos son? ¿180 metros? Ahorita son 180 metros que están destruidos como tal. Después del terremoto no se ha podido solucionar. En su momento, para hacer un contexto a esta entrada significativa de la reflexión que nos va a entregar el ingeniero, el propio Terminal Portuario de Manta hizo llegar una carta de intención para administrar este puerto, es decir, para que ellos puedan arreglarlo y después proceder a administrarlo como tal. Esto solo quedó en cierta intención, aquí fue confirmado por la gente de TPM, después, por diferentes situaciones, eso quedó a un lado. La misma gente de TPM aquí me dijo, Andrés, no volvemos a presentar más cartas de intención. Lo cierto es de que en su momento se hablaban de 20, 30 millones de dólares para poder arreglar este tramo del muelle como tal, y tendría que asumir obviamente el Estado. ¿En qué situación se encuentra eso en este momento? Bien, nosotros desde que cogimos la admiración, nosotros planteamos objetivos claros. El primer objetivo claro y necesario y de inmediata acción era justamente la realización del puerto de Manta, que ya se realizó. Inmediatamente pasamos al siguiente objetivo en la lista y es justamente saber qué vamos a digamos, o materializar qué vamos a hacer con el terminal pesquero y cabotaje. Sobre el tema de la carta de intención, efectivamente, yo lo he mencionado en todas mis entrevistas, no es la primera opción delegarlo, pero sigue siendo una opción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Ya el ministro lo tiene entre sus principales objetivos a cumplir como líder de la cartera de Estado, y lo primero que vamos a hacer es un cálculo de la demanda, justamente por lo que tú mencionas, cuántos artesanales tenemos nosotros trabajando, para en función a eso nosotros ir desarrollando la infraestructura. Tú bien mencionaste, hay proyectos de 20, 30, y he encontrado informes de 35, 40 millones de dólares por el puerto, pero no estamos seguros de que esa infraestructura en su dimensión es la que necesita hoy en día el terminal pesquero y los artesanales. Entonces el ministro ya coincidimos en que tenemos que hacer un cálculo de la demanda y sobre eso ver cómo nosotros sacamos mayor eficiencia al recurso más limitado que tenemos hoy en el país, que es el recurso monetario. El Ministerio de Finanzas está realmente, está bastante un poco limitado y nosotros no es correcto venir a presentar un proyecto sobredimensionado cuando lo que realmente necesito es algo más básico. Con eso no quiere decir que no se vaya a hacer, simplemente que queremos hacerlo un muelle de 225 metros principalmente, tal vez eliminar la plataforma de servicios que se presentó en un momento y hacer un muelle flotante para los artesanales o para las embarcaciones turísticas o para justamente los armadores que necesitan llegar a los buques que están entrando por el canal y el muelle internacional.
Y con eso nosotros teníamos un ahorro de más o menos 10 millones. Podríamos pasar de un proyecto inicial presentado de 40 a 35 millones a un proyecto entre 22, 18 o hasta 20 millones de dólares, siempre y cuando tengamos el cálculo de la demanda. Y en eso hacerlo por fase, para que finanzas y el Estado ecuatoriano, que es el recurso de todos, no tenga que invertir de golpe una infraestructura que puede estar sobredimensionada. Entonces, hacerlo un poco pensando en la urgencia del artesano y pensando sobre la escasez que tenemos del recurso financiero, y lo que buscamos es optimizarlo al máximo. Lo primero que voy a resaltar de lo que he escuchado es de que me alegra mucho que ustedes reconozcan que como Estado no pueden. Es decir, que en este momento como Estado es muy difícil. Por supuesto, siempre va a estar la intención de poder solucionar los problemas, pero hay que también ser realistas, ¿no? Plata en este momento es muy difícil como tal. Primero. Lo segundo, de que se tenga la intención de que esto se pueda delegar. Si se lo hizo en el puerto internacional, ¿por qué no hacerlo en este momento que también tiene estas problemáticas? En el supuesto caso de que esto se delegue, usted ve con buenos ojos, yo en su momento se lo pregunté, ahora se lo vuelvo a consultar, de que hoy tienes un inquilino en casa, necesitas delegar esto porque evidentemente el Estado no tiene el presupuesto para poder invertirlo. Estaría bueno que sea el mismo TPM que en su momento dijo, me interesa, después dijo, ya no me interesa, pero que ahora, con mejores relaciones, ustedes entablando una buena plática, llegando a lo que muchos no pudieron conseguir, que fue la renegociación, ustedes lo consiguieron. Decir, estaría bien que se lo entreguen a ellos mismos para que administren e inviertan lo que se tengan que invertir. Usted habla de más de 225 metros, y serían más grandes incluso hasta lo que ellos mismos han estirado en el puerto internacional en su momento, que tienen 200 metros. Pero sobre esa visión, ¿es viable que nuevamente se pueda retomar esto después de lo que usted ya ha mencionado? Claro, a ver, como vuelvo y menciono, digo, siempre estuvo entre las opciones. No es algo que nosotros hayamos decidido ni hemos, digamos, no hemos hecho ni mesas técnicas, simplemente está la opción de que en su momento, una vez, digamos, agotado todas las alternativas con el Ministerio de Finanzas, tenemos que tomar una decisión, porque por una indecisión de nosotros o un sobreestudio de todo lo que tenemos que hacer, no vamos a parar de atender a los artesanos. Entonces, claro, eso está claro, hay que ejecutar. Las condiciones que si en su momento se hacen a dar con TPM son unas decisiones muy, muy diferentes. Vamos a hacer, o probablemente se esté pensando hacer un modelo muy, muy diferente a lo que ya se tiene. A lo que ya se tiene. Pero claro, usted lo vería más en beneficio del Estado, por supuesto. ¿Que sería con el que ya tenemos al lado o que venga alguien más? Sería la mejor opción, pero vuelvo y repito, no está nada sentado y no es la única. Pueden haber otros interesados con una mejor propuesta. Digamos, técnicamente sería lo más viable, porque definitivamente tener dos inquilinos en el mismo predio puede ser un poco molestoso, claro. Sí, pero no deja de ser, no deja de ser una opción, digamos, también factible. Yo cumplí con preguntar todo lo que necesitaba. ¿Se queda algo más, señor ingeniero? No, simplemente más allá de todo lo bueno que ha hecho este gobierno para Manabí, incluyendo la renegociación del puerto de Manta, este proceso fue muy difícil llevarlo a cabo desde que firmamos el acta nacional en julio hasta la firma en la adenda, como bien mencionaste, hace 2 semanas. Y lo que yo trato de resaltar es el compromiso que tiene el presidente de la República, Daniel Noboa, no solo con el pueblo manabita, con los ecuatorianos, sino también con los empresarios. Agunza no deja de ser una empresa multinacional que, como tú mencionas, estuvo a punto de terminar el contrato. Sí, es terrible. Nosotros tenemos muchos proyectos en las alianzas públicos-privadas y estamos siendo observados por los multilaterales y los inversionistas extranjeros, que ven cómo por una diferencia de criterios tú vas a terminar un contrato como lo que se pensó en su momento. Sí, sí. Entonces nosotros no solo estamos renegociando y trayendo más ingresos al Estado, que es muy necesario, sino que también estamos un ejemplo de que este gobierno está abierto para cumplir sus compromisos, porque la alianza público-privada es un contrato, es un compromiso, y no echarlo abajo simplemente por unos criterios que no son ni técnicos. Entonces, y aplaudir también definitivamente al privado de que se sienta en la mesa a conversar y quizás que no se cumplieron las hipótesis, renegociemos y busquemos viabilidad financiera para ti y para mí. Eso es básicamente lo que se ha hecho, y este es un ejemplo de cómo las alianzas público-privadas van a tener una solidez en el tiempo. No obstante, también digamos,
es bueno mencionar que este es el primer contrato de las alianzas público-privadas que se ha renegociado. Esto es un hito histórico, no solo para Manaví, sino para el Estado como tal, de que pudimos renegociar un contrato que no quedó como en otras alianzas público-privadas que te queda en un acto transaccional, sino que tienes un nuevo contrato, una adenda, pues obviamente con su debido dictamen favorable de finanzas. Bien, ese último punto, y sobre lo primero lo certifico. Hubo voluntad política para poder consolidar la renegociación del contrato sobre el Puerto Internacional de Manta, que bien usted lo ha marcado, esto nada más se intentó llevar abajo por diferencias que no apuntaban a lo técnico. Bien, una vez más, felicitaciones, ingenieros. Nosotros que hemos seguido el proceso sabemos del esfuerzo que han hecho ustedes, así que, y van a quedar en la historia, justamente, porque desde que ustedes llegaron esto logró consolidarse. Así que muchas felicitaciones una vez más a usted, al gobierno que representa, y por aquí lo esperamos siempre. Muchas gracias. Muy bien. Querida familia, de esa forma estamos cerrando 12:59, acá yo tengo la 1 en punto. Bien, mañana representantes de gobierno para conversar sobre la Asamblea Nacional. Importante saber y poner esto sobre la mesa. Creo que ya no hay más discusión sobre el supuesto fraude, después de lo que se presentó por parte de Revolución Ciudadana, de la explicación técnica que entregamos justo con el señor Esteban Roón, la sumatoria de votos en el determinado caso de que llegue a ser aceptado por la Corte Constitucional, no alcanza el tema. Ojalá que ya cerremos esta discusión aquí, porque si no todos los días sale otro relajo y ya nos toca ponernos a hablar del tema. Vamos a concentrarnos en lo verdaderamente importante. Nos vamos, que tengan buena tarde, muchas gracias. Este final es solo el principio. Aún hay mucho más que opinar. Volveremos con más de La Opinión con Andrés Martínez Álava. un espacio informativo y de opinión en Radio Son de Manta.